Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, ministro, viceministra, bienvenidos. Ministro, quisiera primero darle unos segundos de mi tiempo para que le pueda terminar de responder al diputado Macís lo que estaba diciendo sobre las reformas que ha venido haciendo el MINAE con relación al Código de Minería, por favor. Sí, muchas gracias, señora diputada. Le decía al señor diputado que el MINAE ha venido haciendo un apoyo importante a algunos diputados con algunas reformas en específicas y principalmente concentrados en tareas que corresponde al Ejecutivo que tienen que ver con reglamentación. Obviamente este tema del ajuste del canon es un tema tremendamente relevante y lo vemos en el contexto de la propuesta de armonización de la Dirección de Geología y Minas a través de la creación de un servicio geológico, que es una propuesta de proyecto de ley que estamos trabajando para conocimiento de la Asamblea Legislativa. Gracias. Gracias, ministro. ¿Considera usted que haber dejado sin explotar la zona de Cruzitas fue mejor que haber permitido una explotación responsable de la minería en la zona? Me refiero a haber dejado sin explotar legalmente con la concesión que se había dado en aquel momento a Infinito Gold, porque la explotación ilegal de todas maneras se está dando. Yo comentaba, señora diputada, que hemos pasado de un extremo al otro, donde regalábamos el oro y hoy nos lo roban. Si hubiéramos permitido, en los términos en que se había otorgado la concesión a Infinito Gold, hubiéramos estado en un problema igual a los que hemos tenido con anterioridad en todas las otras minas que hacen una actividad parecida. El oro lo estaríamos regalando, no habría ninguna capacidad de monitoreo y supervisión de las actividades, y los mismos argumentos sobre beneficios sociales, ambientales y económicos que se dijeron para el caso de Industrias Infinito fueron los que se utilizaron para el proyecto de la mina Bellavista, y hoy, 10 años después, no los vemos esos beneficios. Y si verdaderamente hay una conciencia y un interés sobre temas de impacto ambiental, aquí doña Paula Vega hizo una extensiva explicación de cuáles eran los impactos ambientales. Así que en la teoría las cosas suenan bien, pero en la práctica este modelo de minería industrial a cielo abierto no ha funcionado, y de ahí que yo continúo recomendando que esa prohibición se siga manteniendo en el país. Ministro, Industrias Infinito Gold interpuso una demanda millonaria contra el Estado costarricense por más de 300 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Yo quisiera consultarle si ha valorado el ministerio que usted representa de dónde saldrá el dinero para cubrir con esta obligación en caso de que Costa Rica sea condenado en este proceso, y no considera usted que la recaudación de impuestos de la minería legal podría contribuir a paliar un poco el impacto de la condena en las arcas del Estado. Sí, muchas gracias. Para explicarle, señora diputada, que este es un proceso que no lleva al ministerio, el arbitraje o la participación directa en el arbitraje no la lleva el Ministerio de Ambiente y Energía, sino la lleva el Ministerio de Comercio Exterior, como pues así lo establecen los mecanismos e instrumentos internacionales, y el apoyo que hace y el rol que juega el Ministerio de Ambiente es apoyar en esa causa al Ministerio de Comercio Exterior. Nosotros somos firmes creyentes de la posición que tiene el gobierno de Costa Rica en este arbitraje, en tanto el cumplimiento de la normativa ambiental, y que no ha habido una violación de derechos en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, por lo cual creemos firmemente que vamos a tener una resolución positiva de ese arbitraje. Para contestar a su segunda pregunta hipotética de que si nos condenáramos pudiéramos pagar eso con los ingresos de la minería, le comento que es un caso de nuevo hipotético, y yo diría que no se daría en el tanto si no transformamos y fortalecemos la Dirección de Geología y Minas, las concesiones no se podrían otorgar o no se otorgarían a tiempo, y que el ajuste del canon o el cobro del canon nos daría recursos muy escasos para poder cubrir una demanda condenatoria de esa dimensión.
Entiendo, ministro. Nosotros aquí yo creo que todos sabemos que este litigio internacional lo lleva COMEX y que no lo lleva el MINAE, pero yo lo que quisiera saber es si el MINAE está planificando, en caso de que se pierda, de dónde va a salir de las arcas del Estado los 300 millones de dólares, puesto que ese dinero no es COMEX el que lo paga, es el Estado costarricense. Aunque fuera COMEX el que lo paga, es dinero del Estado costarricense, es dinero de todos los costarricenses. Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿hay o no hay una planificación de dónde podría eventualmente salir ese dinero? Bueno, el Ministerio del Ambiente, dentro del contexto del arbitraje que lleva, como usted muy bien lo dice, el COMEX, no participa en este tipo de decisiones, sino que da un apoyo técnico. Yo presumo, y reconozco que en esto yo no he participado por las razones que le explicaba, yo presumo que hay conversaciones entre el Ministerio de Comercio Exterior y Hacienda para hacer las previsiones del caso del peor escenario posible en este arbitraje. Quisiera devolverme a una de las preguntas que le hizo el diputado Warner Jiménez, porque no sé si fue que a mí no me quedó claro o si pudiéramos abundar un poquito más en ese tema, ministro. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando el MINAE para la eliminación del mercurio? ¿Están trabajando, eso se lo agrego yo adicional, con el convenio de Minamata? ¿O cuál considera usted que debe ser el método y procedimiento indicado para la limpieza del mercurio y del cianuro que hay en la zona? Y eso sin tomar en cuenta los millones que va a costar esto y cómo se va a pagar esos millones. Con muchísimo gusto. La estrategia va en 2 días. Uno es en contener la actividad del uso de este químico altamente tóxico. Y en eso le puedo reiterar una vez más a los señores y señoras diputadas que hemos logrado avanzar con muchísimo éxito en la disminución del uso de este químico en el sitio y que así lo demuestran el segundo muestreo de la investigación de la Universidad Nacional sobre puntos de muestreo del mercurio. Entonces, en ese sentido, creo yo que hemos logrado avanzar sustancialmente en ese objetivo de imposibilitar el uso de este químico en el sitio de extracción del mineral. Y lo segundo es que somos suscribientes del acuerdo de Minamata, que tiene que ver con el tema de mercurio. Hemos venido desarrollando a través de la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente una serie de proyectos que se enfocan principalmente en las actividades legales, entiéndase minería en avangales y otras actividades de procesos industriales. Y hemos tratado de tocar la puerta no solo de la cooperación financiera dentro del contexto de la Convención de Minamata, sino también del GEF, el Fondo Mundial Ambiental, que tiene un programa para ligar con el tema de oro y residuos, y los fondos son tremendamente limitados para poder ayudar al gobierno de Costa Rica en las tareas que se concentran. Por lo tanto, hemos tenido conversaciones con empresas comerciales que se dedican a esto en su actividad comercial, que es tratar sitios contaminados y el manejo de desechos tóxicos peligrosos, y que de ahí que esa conversación nos ha llevado a determinar cuál es el procedimiento y el costo de hacer esa extracción, que como les decía anteriormente, se habla de alrededor de $2 millones, tarea que hay que profundizar más con los grupos comerciales o empresas que tienen la especialidad en este tema. La cooperación internacional, y concluyo, diputada, es muy poca la cooperación financiera internacional para poder ligar con un problema como el que tenemos en concreto. Gracias, ministro. Quisiera saber también qué participación ha tenido CETENA en la valoración del daño ambiental que hasta ahora tenemos. ¿Es CETENA quien dice que ahí en Cruzitas no hay tal daño ambiental o eso es una apreciación personal suya? No, CETENA, y tal vez quisiera explicar, CETENA nada tiene que ver en estos momentos, ya que no hay un estudio de impacto ambiental, una concesión o una actividad formal de extracción de oro o mineral en el sitio. Por lo tanto, CETENA no participa. Lo que yo he mencionado es que en el expediente de CETENA, en donde Industrias Infinito presentó su estudio de impacto ambiental, se establecía la metodología de la regla del oro para poder cuantificar la cantidad de oro que había en el sitio. Esa ha sido básicamente la única referencia que ha hecho en CETENA. Desde el 2018
hemos usado la información de Setena como referencia de los estudios y los trabajos que hemos hecho, pero Setena no ha participado en las actividades de campo que hemos desarrollado con la Dirección de Geología y Minas, con la Dirección de Agua, con el SINAC, en acatamiento de la normativa nacional jurídica. Entiendo. Ministro, quisiera saber si se tiene identificado dónde se está procesando y comercializando parte del material extraído de Cruzitas de manera ilegal. ¿Se ha hecho un censo de lugares que estén trabajando el procesamiento de este oro? ¿Qué acciones se han realizado por parte del ministerio que usted representa para combatir en conjunto con el Ministerio de Seguridad el problema de las organizaciones delictivas que se dedican a la extracción de este oro ilegal? ¿O usted nada más hace su cooperación a nivel de ambiente y de ahí en adelante se encarga el Ministerio de Seguridad? Bueno, el Ministerio de Seguridad, como usted muy bien lo dice, señora diputada, es el responsable directo de atender todos los ilícitos en colaboración de otras instituciones especializadas o así responsabilizadas por la ley especial. El Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de aplicar el Código de Minería y las otras disposiciones ambientales, y en ese sentido colaboramos directamente con el Ministerio de Seguridad. Aún lo anterior, tenemos acceso a muchísima información que trasciende las responsabilidades del Ministerio de Ambiente, que demuestran el tipo de organizaciones y el tipo de operación de los grupos organizados que están detrás de la actividad de la extracción y comercialización del oro, y sí se tienen claramente identificados sitios donde se procesa el material en bruto que se extrae en estos momentos de túneles. Hay entre 13 y 20 sitios donde se tienen lo que se llaman las rastras, y se han desarrollado una serie de operativos y otra serie de operativos están por venir. Algunas de esas rastras están a pocos metros de la línea fronteriza con Nicaragua, y a vista de paciencia de nuestras autoridades, pues vemos esas actividades desarrollándose en Nicaragua. Yo creo que el grueso de las actividades de procesamiento se dan en el territorio nacional, y mucho posiblemente se desarrolla en otros sitios de actividades mineras dentro del país. Toda esa información que el organismo de investigación judicial viene desarrollando, al punto de que creo que pues, van a haber una serie de aperturas de expedientes sobre procesos judiciales a los responsables de esas actividades ilícitas. Perfecto, ministro. Ahorita le voy a hacer 4 preguntas a las cuales le voy a rogar me responda solamente sí o no, y ya después lo voy a dejar que pueda ampliar en la respuesta, pero solamente para que podamos plantear la pregunta final. ¿Se pueden extraer recursos naturales de una manera sostenible con el ambiente? Sí, claro, muchas veces. Don Carlos, en la mayoría de los casos. Don Carlos, ¿es Noruega signatario del Tratado de París como lo es Costa Rica? ¿El Acuerdo de París climático? Sí, señor. Pues yo no sé si Noruega lo ha ratificado. En estos momentos están alrededor de unos 67 países ratificados. Asumo que sí, porque es un líder en la lucha climática. Así es, la respuesta es sí. ¿Noruega es un país verde? Yo diría que es un país que se enverdece fuertemente, teniendo una matriz energética sustentada en combustibles fósiles, y eso sin duda es un modelo del cual hay que seguir. Noruega, teniendo esos yacimientos de petróleo, apuesta fuertemente a la movilidad eléctrica, cosa que Costa Rica debería seguir adelante en esa misma dirección. De acuerdo, ministro, solo que también tenemos que tener cómo pagarlo. La última pregunta de sí o no, ¿extrae sus recursos naturales Noruega? Sí. Entonces, ministro, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo de la misma manera que lo hace Noruega? Nosotros traemos muchísimos recursos naturales, usamos el suelo, el agua, la pesquería, los bosques, la biodiversidad, el aire, usamos todos los días. De acuerdo, la actividad agrícola en este país no se podría desarrollar si no utilizamos muchos recursos naturales. Uno es el recurso biológico, otro es el recurso suelo, el otro es el recurso agua. Creo yo que usted me pregunta en específico sobre recursos naturales no renovables. Y ahí entramos a un detalle que, como le decía yo a su compañero diputado de fracción, en donde entramos en una serie de tecnicismos. Es improcedente decir que hay un aprovechamiento sostenible de un recurso natural no renovable, porque el recurso natural renovable no se renueva, por lo menos en términos humanos, posiblemente en términos geológicos, y que el abordaje tiene que ser tremendamente técnico, donde se garantice que
que los costos y beneficios ambientales, sociales y económicos sean palpables, medibles y patentes. Creo yo que ese es el gran reto que tenemos en este país con algunos recursos naturales no renovables. Así es, ministro, ese era justamente mi punto, quería llegar a eso, a que nosotros tenemos también la misma posibilidad y la oportunidad que tiene un país como Noruega de extraer este tipo de recursos naturales no renovables con los cuales podemos aprovechar esa riqueza que se encuentra la mayoría dentro del subsuelo y que así podemos sacar adelante a un montón de costarricenses que la están viendo horrible en este momento. Fuera de eso, quiero seguir con mis preguntas porque todavía tenemos bastante tiempo por dicha. Antes, en las preguntas de algún otro compañero, usted mismo dijo que fuera de Vivojet, además se están explotando ilegalmente en cerca de 22 fincas aledañas que tienen identificados a los dueños, saben cuáles son las razones sociales. Yo quisiera saber si el MINAE ha solicitado alguna medida cautelar en contra de esas fincas, de los dueños de esas fincas, digo, pues por el daño ambiental que se está causando con esta explotación ilegal. Quisiera saber cuáles son las medidas que el MINAE está tomando directamente en contra de esa explotación ilegal. Sí, claro. Hemos tomado medidas directas a 12 de esos propietarios. El 90% de los propietarios son personas jurídicas y no personas físicas, lo que ha requerido todo un desarrollo de actividades de investigación, tanto registral como legal, y hemos llegado a determinar eso como la determinación de que algunas de esas fincas se encuentran bajo algún régimen de beneficios como el pago de servicios ambientales y hemos procedido en la vía administrativa, pero sí tenemos en una causa abierta denuncias presentadas contra 12 de esas fincas, los propietarios registrales de 12 de esas fincas. ¿De 12 de las 22 fincas? Sí, señora. ¿Y de las restantes 10? Bueno, en las otras estamos haciendo todo el trabajo que hay que hacer para poder determinar la responsabilidad y las propiedades de las fincas. Como usted conoce muy bien, la zona es una zona remota donde no existe una filial del Registro Nacional de la Propiedad y que hay que hacer un trabajo que es complicado, que requiere tiempo y que requiere dedicación. Y en eso hemos estado. De acuerdo, ministro, esto requiere de tiempo, esto requiere dedicación y el gobierno yo creo que ya es hora de que debe lavarse la cara. A 2 años de la administración Alvarado Quesada, señor ministro, y a escasos días de su salida de este puesto, quiero llamar a la reflexión sobre la incapacidad del gobierno para poder dar una solución real y concreta al tema de Cruzitas. Estamos enfrente de un verdadero drama humano por las malas prácticas y de paso ilegales con las cuales se está realizando la explotación del oro en esta zona. Incontables son los casos de problemas de salud por las condiciones infrahumanas en que se ha realizado la explotación, como lo de la malaria y ahora recientemente el COVID-19, que por supuesto que también afecta enormemente la zona. Pero también hay un drama humano en la realidad que se da en la zona, como es la trata de personas, el trabajo infantil, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la inseguridad ciudadana, y podría pasarme el resto de la tarde diciendo la cantidad de problemas económicos y sociales que se ven en la zona el día a día. Por otro lado, la contaminación en mercurio a la que son expuestos quienes realizan la explotación ilegal de oro es también otro drama humano que se realiza a vista y paciencia de las autoridades del gobierno. Está claro que las medidas planteadas por esta administración han resultado insuficientes y debe ser reconocido de esta manera. Por otro lado, como país, nos estamos privando de poder realizar un aprovechamiento de nuestras riquezas y el oro no podría significar una forma de ganar recursos en esta crisis sanitaria y fiscal. Está siendo aprovechada ilegalmente por personas inescrupulosas que se están llevando el oro de todas maneras, pero sin pagar los impuestos y generando una gran contaminación en el medio ambiente. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, según los datos, además de los que ya hemos estado hablando aquí, además datos del Colegio de Geólogos, se pierden anualmente 550 millones de dólares en oro, producto de contrabando que se está dando todos los días en la zona de Cruzitas. Adicionalmente, el gobierno se está gastando millones de colones para combatir los delitos que hemos señalado anteriormente y también durante todo este día, sin que a la fecha se pudiera tener una mejora sustancial en dichos problemas en la zona.
Es por esto que he planteado junto con otros compañeros de fracción y diputados de la Comisión de Alajuela, de la provincia de Alajuela, un proyecto del que también el ministro ya ha hablado varias veces en esta comparecencia, el 22.007, que le hemos denominado Ley Cruzitas, que busca precisamente dar una solución real a la zona, pero cuida aspectos ambientales, de manera tal que se pueda dar esta explotación de oro de manera responsable, con buenas condiciones ambientales y sociales. Si se aprobara este proyecto, se estaría generando para la zona al menos el desarrollo de 5 proyectos de oro de mediana escala, lo que representaría ingresos de cerca de 9.500 millones de dólares, así como generación de 1.500 puestos de empleos directos y 5.000 empleos indirectos, que para la zona de Cruzitas, aunque sea 250 empleos, son un montón de empleos, gente que no tiene qué hacer, gente que no tiene de dónde sacar el sustento de su familia. También en dicho proyecto se establece que los impuestos recibidos por la explotación minera serán distribuidos no solamente en el gobierno central, no es el único que tiene necesidades, sino un 15% para la Municipalidad de San Carlos, 5% que estaríamos distribuyendo respectivamente para las municipalidades aledañas como Guatuso, Pala, Los Chiles y Río Cuarto, una municipalidad nueva con tantísimas necesidades en este momento. También para el régimen no contributivo del IBM sería para el régimen no contributivo un 5% y para el régimen del IBM un 60%, un régimen del que todos estamos preocupadísimos todos los días porque está al borde de la quiebra y estamos clarísimos de que necesitamos generarle soluciones reales. Aquí hay una solución real para un problema real que tenemos a la vuelta de la esquina. Con esto logramos que se dé una mejor distribución de las riquezas naturales del país y logramos que se haga de manera responsable con la ciudadanía y también respetando el medio ambiente. Es por lo anterior que yo le hago un llamado al Gobierno de la República, a mis compañeros diputados, al apoyo de dicha iniciativa de ley, para que en vista de lo que hemos escuchado hoy aquí en este plenario legislativo por parte del señor ministro, como incapacidad institucional para solucionar este grave problema, podamos enmendar este error histórico y podamos llevar progreso y bienestar que tanto necesita la zona de Cruzitas. Muchas gracias, ministro, por haber estado hoy aquí y me voy a reservar los 5 minutos y medio que quedan por si los necesito más tarde. Las gracias a usted, señora diputada. Buenas tardes.